saboreando su taza de café. Qué envidia todavía nos falta a nosotros acá. También se incorpora, también se incorpora a esta mesa el ingeniero Jaime Velázquez, después de un largo retiro. Bien. Guido, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días con todos, buenos días revivientes de I-99, un gran lunes, una gran semana para el Ecuador. Y bienvenido, abogado Velázquez, de vuelta. Ingeniero, por favor, no ofenda la profesión. Y el otro vamos, comencemos, que si no se desarma la mesa. A ver, Guido, esta semana lo que hemos venido escuchando a través de los movimientos y líderes indígenas, tal parece que no vamos a dar marcha atrás en cuanto a la propuesta, pero esta proclama, si podría caber el término, de llamar a la movilización, dicen unos, a la paralización, dicen otros. Y en un momento decían que no tanto la paralización, pero sí la movilización. Pero en todo caso, ¿cómo lo están viendo ustedes como movimiento? Y obviamente, pues, son el movimiento oficialista. ¿Qué tal, Guido? Bueno, la gente no come cuento. Esto es una intentona de desestabilización. Acá no hay reclamos justos, que pueden muy bien ser. Las manifestaciones, cuando son pacíficas para un fin determinado, son perfectamente válidas dentro de nuestra Constitución. Es un elemento que tienen los ciudadanos para hacer escuchar su voz, tanto cuanto sean pacíficas y para un fin pertinente de todos los ecuatorianos. En este momento, el llamado a cautizar o que intentan cautizar a la calle y a la ciudadanía es para fines antidemocráticos. Eso creo que a todas luces ha sido incluso reconocido en muchas declaraciones de muchos personajes políticos afines a estas líneas. Lo que no han podido ganar en las urnas, quieren meterse por la ventana y lograrlo a través de cautizar la calle, y eso no se lo va a permitir. Lo pacífico, bienvenido, lo que sea dentro de la ley y la Constitución. Los desmanes, como todos recordamos, pues el octubre tras anterior y el junio anterior, cuando quemaban Quito, por dar un ejemplo, o envenenaban el agua en Ambato, o cortaban las fuentes de leche para nuestros niños en Sierra Centro. Abusos eso contra no los policías, será permitido. Abusos contra los policías. Policías mujeres incluso violadas en su integridad personal. Un piedrazo a un periodista en la cabeza que casi lo mata para callar la libre expresión. O sea, son de verdad actividades delincuenciales que no tienen por qué darse en nuestro país ni pasar sin que éstas tengan pues la reacción de parte de las autoridades de control. Correcto. Otro tema, bueno, ahora sí en el tema de la Asamblea. Definitivamente no hay los votos, dicen varios analistas políticos. Pero en todo caso hay un empeño en buscarle algún resquicio para que esto se pueda concretar. ¿Qué es lo que en estos momentos, la temperatura que se vive en la Asamblea en estos momentos? Así es. Ciertas bancadas están buscando. Hay algo que a mí me parece increíble. Yo he sido decano de ciencias políticas en una universidad y no he visto nunca que pretendan pasar un juicio político primero y después buscar las causales. O sea, de verdad es ya desnudar su interés desestabilizador, porque no puede ser que sin causal alguna, y es extremadamente clara la Constitución, para un juicio político debe haber causales vinculando al presidente de la República, en este caso, de ciertas causas como cohecho, enriquecimiento ilícito, etcétera. Nadie lo inculpa al presidente de ninguna de ellas, porque no pueden, porque no es así, porque no hay tales. Entonces, sin causales están queriendo promover un juicio político, lo cual pues estoy seguro que no permitirá, Dios mediante, la mayoría de la Asamblea, y si no, pues la Corte Constitucional, por donde también debe de pasar esta mala intentona. Lo que debe de hacer la Asamblea es buscar legislar a favor de los ecuatorianos. Tenemos muchas leyes pendientes, como la ley orgánica de educación superior para que nuestros chicos accedan a la universidad, que el presidente presentó en la Asamblea, él mismo fue a presentarla como colegislador y no se le ha dado el trámite pertinente todavía. Tenemos también un llamado en la Asamblea a un cambio constitucional parcial
para que las Fuerzas Armadas puedan salir y apoyar a la policía en la lucha a favor de la seguridad de los ciudadanos. Esa lucha es la que debemos de dar desde la Asamblea, buscar la lucha contra la inseguridad, contra las mafias y los carteles, que ha venido dando el presidente Lasso, incautando más droga que en 14 años juntos en estos 21 meses de su gobierno. Y eso es lo que a veces les dolerá a algunos y no pueden entender que tenemos un presidente que está luchando por la seguridad de los ecuatorianos, en contra de la pobreza. 1.100.000 ecuatorianos han salido de la pobreza en este gobierno. Entonces tenemos un presidente enfocado en lo social, enfocado en lo que los ecuatorianos quieren, y una asamblea buscando politiquear para intereses personales, políticos, partidistas de algunos de ellos. Tenemos que cambiar ese foco a favor de los ecuatorianos. Correcto. Continúa el diálogo, Ramiro Cepeda. Guido, ¿cómo estás? Buen día, Ramiro. Bien, usted en la primera respuesta que le dio a Enrique San Martín dijo los que no han ganado las elecciones. Repasemos. ¿Qué ganaron ustedes ahora en las elecciones seccionales? ¿Cuántas prefecturas y cuántas alcaldías el movimiento Creo? Solo para ir poniéndonos en contexto. Bueno, para el contexto, 25 alcaldías ganamos como Creo. En nuestro historial político es nuestro segundo mejor resultado de seccionales que hemos tenido en la historia del movimiento. No es lo que hubiéramos querido, todos los partidos hubiéramos querido más, por supuesto, pero 25 alcaldías a través del país. ¿Y prefecturas? Prefecturas ninguna. Ah, ya. Entonces, ahora que ya estamos bien en contexto de lo que significa el movimiento Creo políticamente, vamos, yo sé que en el escenario legislativo no va a pasar nada. Y por eso comencé yo para ver cuál era la base política que tenía el movimiento Creo, la gente de pueblo, la gente de movilización. Y con el resultado que usted me da casi tiende a cero. Porque para solucionar... 25 alcaldías distan mucho. ¿De cuántas y en qué provincias? O sea, hay que medir las cosas, no han ganado las principales. A través del país tenemos... tenemos la presidencia de la República ganada, si me preguntas a mí, 2 veces, en el 2017 y en el 2021, y este apoyo a nuestro presidente Lasso en lo electoral, en lo territorial, es de verdad lo que más bien le hace al Ecuador. Ya, vea, yo acepto que usted me lo diga como presidente del movimiento de gobierno, pero lo que se ve en la realidad es otra cosa. Y yo quiero decir, a mí lo que sí me preocupa es el calentamiento de las calles. El calentamiento de las calles termina dando hechos fuera del marco constitucional, así que la Asamblea no juega, la Asamblea no tiene causales, la Corte no dará paso, eso no va a haber camino porque hoy sí tienen ministro de gobierno, así que las cosas por ese lado sí se van a manejar bien, pero el calentamiento de las calles hay que bajarlo de otra manera, y no puede ser otra manera que cumpliendo y haciendo obras. Usted me dice que hay 1 millón y pico de trabajos adecuados, pero cada día aumenta más la migración de ecuatorianos al exterior. Cada día más se ven que los servicios como la entrega de pasaportes, cédulas, medicinas en hospitales es deficiente. Entonces sí hay problemas latentes, por decirlo menos, que hacen que tratar de bajar la temperatura de una protesta social que de legítima se transforma a la barbarie, ya termina siendo una causal bastante poderosa para poner en riesgo la estabilidad democrática. Esto solo se responde con trabajo, no con palabras, no con discursos, no con manifestaciones. ¿Qué se está haciendo a nivel de trabajo real, efectivo, sin cifras, con realidades, para que se pueda decir que estamos trabajando en bajar la temperatura social y las marchas, que en unas partes legítimas, en otras partes subversivas? Bueno, yo he acompañado al presidente Guillermo Lasso en entregas de planes de vivienda, por ejemplo. Y a veces, cuando ha entregado planes de vivienda enormes en cantones, yo estoy en Pedro Carbo, aquí en el Guayas, por ejemplo, y entregó un plan de viviendas de varios cientos de soluciones habitacionales para gente muy necesitada en Pedro Carbo, pero luego revisé la prensa y no había información compartida al respecto. Pero la gente en Pedro Carbo sabe que tiene un gobierno preocupado por, en este caso, su solución habitacional. Ha entregado también ya hospitales,
el presidente indicó, ya y el ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, que tienen 15.000 millones de dólares disponibles y dedicados para hacer obras y para invertir en lo social para este año 2023. 15.000 millones de dólares, es enorme. Entonces se va a sentir. En efecto, un primer año tuvimos una lucha contra la pandemia que fue manejada, creo yo, mejor que en ninguna parte del mundo. Y luego el presidente puso la casa en orden en lo fiscal. Teníamos más de 60.000 millones de dólares de deuda una deuda mala, deuda cara, deuda mal negociada, y el presidente ordenó la casa en lo fiscal. Y ahora ya con eso en marcha, una generación de empleo a través de los créditos a 30 años al 1% en Banecuador, por ejemplo. Ya van más de 100 millones de dólares entregados a 80.000 familias. Son pequeños emprendedores que con eso la señora que cría pollos en su pequeño negocio, con eso le paga a la persona que le vende el balanceado, el del balanceado paga pues la letra del camión, y así va circulando el dinero en la economía, en la base de la economía, que es donde tiene que llegar la inversión social del gobierno. Entonces tenemos un gobierno enfocado en lo social, habiendo ya también arreglado lo fiscal. Guido, si usted, si yo le digo a mi esposa que dentro de la plata que le doy a ella le estoy poniendo las manzanas, las peras, la yuca, el deja que compro para lavar, el Suavitel, y no le incluyo la cartera, los zapatos y el vestido, me da con unos tacos en la cabeza, ¿sí sabe, no? Eso es lo mismo cuando usted me quiere decir que se invierte 15.000 millones de dólares en lo social, cuando un altísimo porcentaje de las cifras que me está dando son en sueldos y salarios. Entonces, no se puede mezclar en un solo paquete las cosas así, Guido. Yo escucho con todo respeto, pero 24 alcaldías de 200 y pico de cantones que tiene el Ecuador para un movimiento de gobierno es nada. Entonces, insisto, necesitan salir del discurso numérico y aterrizar en el verdadero discurso social, pues a quienes entendemos las cifras sabemos que lo que se está diciendo no es absolutamente coherente con lo que está sucediendo en las calles, Guido. Si la gente se va del Ecuador no es precisamente porque está feliz, pues. Yo recorro los cantones y entro a los mercados, converso con la gente, y los tenderos en los mercados están vendiendo más. Hay más movimiento económico a todo nivel. Este año cerramos con las ventas más altas en cuanto a vehículos a diésel, camiones. Si la gente invierte en un camión es porque su negocio está vendiendo más, necesita mover más mercadería. Al mover más mercadería hay más movimiento económico, hay más deja, como tú decías, y Suavitel, y hay más carteras y zapatos también, porque los camiones. Solo por curiosidad, Guido, antes de darle el paso a Jaime, ¿a qué mercado va usted? En los diferentes cantones. No, pero aquí en Guayaquil, dígame para ver si me encuentro con usted en algún momento. ¿En qué mercado va usted? También, y cuando quieran nos vemos en las Cuatro Manzanas ahí. En las Cuatro Manzanas, ya, pero ahí no venden carne, ni pescado, ni nada de eso, ¿no? O sea, le apuesto que le pregunto a cómo está la libra de carne y no sabe. No digo en el Supermaxi, digo en el mercado, ¿no? Le paso a Jaime Velázquez ya, porque ya tragató mucho. Si queremos, tú no quieres hablar de números, pero de los 15.000 millones, ya dijo el ministro de Obras Públicas que 1.000 millones van a ir a un proyecto de vialidad, por ejemplo, ¿no? Y enumeró las vías. Entonces, sí hay un gobierno enfocado en lo que el Ecuador necesita. Ya peleamos la pandemia, ordenamos las cuentas y ahora hay que preocuparse de seguridad, salud, educación, vialidad, obras públicas. Y eso es lo que está haciendo nuestro presidente Guillermo Lasso. Aprovecho estas ondas radiales para combinar a la Asamblea. Si tú indicas que no va a haber los votos ya para hacer un proceso desestabilizador desde la Asamblea, entonces enfoquémonos a legislar. Saquemos adelante el cambio que requiere el Ecuador para poder sacar las Fuerzas Armadas a apoyar a la policía en la calle, en la lucha por la seguridad de los ciudadanos, por dar un ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Jaime Velázquez te saluda. La verdad es que escuchándote es interesante las palabras.
se nota que se necesita unión para sacar adelante al Ecuador, pero lamentablemente hay fuerzas pues que efectivamente no permiten esa unión. La pregunta que te hago es, ¿qué estrategia utilizar para justamente unir esfuerzos para sacar adelante al Ecuador? Más allá de decirlo en la radio, creo que debe haber una estrategia que claramente defina esa unión para poder salir adelante en el Ecuador. Cuéntanos. Bueno, nuestro ministro de Gobierno, que como bien indicaban antes, está haciendo pues un gran trabajo desde ese ministerio, ha llamado a un acuerdo nacional con muchas vías, con cuerpos gremiales, con legislativos, políticos, todos bienvenidos a este gran acuerdo nacional. Ya se ha reunido en la Asamblea con el presidente de la Asamblea y con ciertas bancadas, y hay que hablar con todos para sumar en esta dirección, que es lo que el Ecuador necesita, pero para eso hacerlo pues en paz, en democracia, y ya pasar la página de estos intentos golpistas que el año pasado ya trataron. Recordemos que en junio del año pasado llegó a votación la Asamblea, la muerte cruzada, digámoslo así, desde la Asamblea para la destitución del presidente. Esa bala se puede usar, ese cartucho, una sola vez, según la Constitución. Entonces ya miremos para adelante y respetemos la decisión de los ecuatorianos en las urnas. Y también vale anotar que el presidente escuchó el resultado de estas últimas elecciones y ha hecho muchos cambios y seguirá haciendo los cambios necesarios dentro del gobierno, dentro de la política, para seguir liderando al Ecuador en el camino que todos queremos, de prosperidad y bienestar, para enfocarnos en educación, en salud, en seguridad, que es de verdad lo que todos queremos que el gobierno nos dé, y dejar de politiquear con estas rencillas internas por razones partidistas, por intereses egoístas de cada una de las partes. Probablemente se ve y se escucha el run run en las calles. Leonidas Issa es un líder indígena que está a punto de hacer movilizaciones y pueden ser iguales o peores la del año pasado. ¿Qué van a hacer al respecto de esto? Bueno, ahí ha sido muy claro el ministro de Gobierno, que las manifestaciones pacíficas, bienvenidas, los desmanes, quemadas de edificios públicos como la Contraloría, que fue pues para mí un desastre, que vayan a buscar justamente la Contraloría. Mandas un mensaje de búsqueda de impunidad sobre los robos, sobre el peculado, terrible. Entonces tenemos un ministro de Gobierno con un mensaje claro de un llamado al orden y al respeto. Estoy de acuerdo contigo, tiene ministro de Gobierno, es un ministro que ha hecho algunos acercamientos. Esperemos que eso dé resultado, porque la verdad es que el Ecuador, sobre todo sus ciudadanos, tenemos miedo, y esa es la verdad. Tenemos miedo de que se vuelva a paralizar el país y se vuelvan a venir todas estas pérdidas que son incalculables, Guido, y esperemos pues que el gobierno tenga toda la fuerza necesaria para detener justamente estos actos vandálicos, por un lado, en las ciudades, y lo segundo, actos que solo realmente responden a nivel político a un solo sector, de un solo interés. Entonces, porque ellos hablan de una serie de incumplimientos, los cuales lo ha explicado el ministro de Gobierno claramente que no es así. Queremos agradecerte, Guido, por el tiempo. Muchas gracias, Jaime. Una feliz y productiva semana para todos ustedes, para todos los radioyentes de I99. ¡Qué buena radio! Ya que antes hicieron publicidad gratis ahí, tu colega de mesa, cóbrenle esa pauta, el que metió ahí con nombres y marcas, pero de verdad, prensa como I99 es lo que el Ecuador necesita para estar informado con pluralidad y con claridad, y sin buscar hacer escándalos donde no hay. Así que los felicito, les agradezco como ecuatorianos, y cuenten conmigo, con nuestra bancada, con el gobierno, para tener el foco claro de ayudar a los ecuatorianos donde más se necesita, que es educación, salud, seguridad, obras públicas. Y para allá vamos con nuestro presidente Guillermo Lasso y con todos los que queremos un mejor Ecuador. Muchas gracias, Guido. Un abrazo y a la distancia, y esperamos el mejor de los éxitos para ti y toda la bancada en la Asamblea, que es donde las papas queman y donde realmente no se da justamente lo que uno quiere, sino lo que ellos quieren. Un abrazo, Nos vemos. Con esto, mi querido Charlie, abrimos el espacio a las menciones públicas.